Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí. Les agradecemos esta sintonía para este programa que pretende llevar la información al cubano libre que necesita sortear pues los efectos de la dictadura de los Castro. Contarles qué está pasando en Venezuela y qué ha venido pasando en los últimos días. Venimos de dos procesos electorales, señores, uno del régimen ilegítimo, desconocido igualmente por el mundo. Venimos de una consulta popular encabezada por la oposición en Venezuela, ambos con resultados negativos para las dos partes en Venezuela. Ya la gente ha dejado de creer, la gente no acudió, en un 50% al menos dicen las encuestas. Y bueno, quiero comenzar por eso y terminar hablando, si me lo permiten, después los presento, de la tragedia que está viendo el pueblo venezolano, que sigue huyendo ahora con una evidencia de que estamos copiando el modelo cubano porque estamos huyendo en balsas rudimentarias. La tragedia de Guiria, que ha dejado al menos 21 personas fallecidas. Tengo a Orián Brito, colega venezolano, ex Radio Caracas Televisión, ahora colega en la competencia aquí en Miami de Mega TV, en el canal América TV, llevándole al público del sur de la Florida el tema de Venezuela. Y tengo a mi amigo también Noel Alejandro Leal Rojas en Venezuela. Él es de todo menos periodista, pero es un buen periodista. Y yo le decía que me gusta presentarlo de esa manera porque tiene una actividad de denuncia en las redes sociales, de cuestionamientos que son interesantes de seguir. Quiero comenzar contigo, Noel. Sé que el Internet también está bastante inestable en Venezuela, pero quiero tu lectura de estos dos procesos de los que hablaba hace minutos. ¿En qué benefician ambos al pueblo que sufre, el pueblo que huye, que no tiene luz, que no tiene gasolina, que no tiene absolutamente nada? En absolutamente nada. Antes de empezar esa semana, yo explicaba que íbamos a entrar en la semana de la hipermentira. Si bien nosotros estamos viviendo una mentira constante, íbamos a entrar en esa semana de la hipermentira. El resultante de esta semana es que el gobierno obtuvo lo que buscaba y la oposición obtuvo lo que quería, pero el país sigue camino al fracaso. Bueno, mejor dicho, en el fracaso y sin un ápice de esperanza mientras esté vinculada la acción para salir de esto a cualquiera de esas dos partes. Orián, tu lectura también de estos dos procesos electorales, por llamarlo de alguna manera, la consulta popular también resultó una suerte de consulta electoral para la oposición. ¿Cómo lo viste? Yo creo igual que tú, yo creo que la gente no cree, la necesidad es muy grande entre los venezolanos y eso hace que la necesidad se mezcle también entre la decepción, ¿no? Una mezcla de necesidad de que la gente está ahorita pues resolviendo sus necesidades básicas y tiene una decepción de que en el caso de la oposición pues no ha habido ningún tipo de resultado concreto y por supuesto en el caso del régimen de Maduro tampoco y esto hace que ninguna alternativa despierte el interés de la gente, ¿no? Y que evidentemente coincido con Noel, pues cada quien hizo la lectura que quiso de su convocatoria. En medio de todo esto sigue es lo que ya dije al principio, la situación difícil que tienen los venezolanos y que lamentablemente eso se suma en un complejo contexto con el coronavirus, con la crisis económica, con una hiperinflación que crece todos los días y donde la gente ya no siente que nada puede sacarlos de ahí. Eso es bastante complejo. Fíjate, y esto nos ha llevado a un venezolano a seguir huyendo a pie. Ya las distintas ONG hablan de una diáspora, una migración de cerca de 6 millones de venezolanos. Pero lo último que hemos visto que ha convertido y ha enlutado al país es estas personas humildes que bajo la desesperanza han tomado la decisión de lanzarse al mar en busca de una tierra firme en Trinidad y Tobago, que es la más cercana que les queda, de una oportunidad. Incluso hemos escuchado que se trata de trata de personas, de prostitución, pero muchos han decidido dedicarse incluso al negocio más antiguo de la humanidad para llevarle un bocado o mandarle algo a su gente en Venezuela, los que dejan atrás a riesgo de perder la vida. Noel, esta tragedia que parece no ser nueva, no es nueva, que involucra a una isla como Trinidad y Tobago, que siempre ha sido aliada de Chávez en un principio, después de Nicolás Maduro. ¿Qué le está diciendo al mundo? ¿Qué está mostrándole al planeta Tierra? Estas muertes, estas personas ahogadas, encontradas ahogadas entre el Mar Caribe y el Atlántico.
Bueno, mientras no se entienda que esto es un proceso ideológico, el cual enmarca siempre la realidad de la imposición de este tipo de situaciones, el mundo lo tomará como un problema local. Un problema local. Por eso es que es tan importante hasta colocarle la misma palabra, balseros, para que entre algún tipo de identificación. Lo que pasa es que en el drama venezolano va mucho más allá de los balseros. Tenemos la cantidad de caminantes que han muerto en las montañas colombianas o intentando pasar de Perú a Chile por el desierto. Es decir, ya es un común denominador esa parte de la desgracia que está sufriendo el venezolano en esta cuota de la realidad. Por eso es que es tan importante, si quiere quedarse algún mensaje el mundo, es el entender que eso es una consecuencia típica de un proceso de este tipo. Simplemente la generación de esas imágenes, de esas realidades, esa necesidad de huir es propia del socialismo. ¿Cómo has descrito, Orián, tú esta realidad, la tragedia de Wiria, a tus televidentes aquí en el sur de la Florida, a los que te siguen en las redes sociales, Orián Brito? Yo creo que lo que dice Alejandro es cierto, ¿no? El tema de los balseros es que nosotros ya tenemos una realidad tan similar a los cubanos que es imposible no relacionarla. Cuando vemos a estos venezolanos que huyen en estas embarcaciones a Trinidad buscando una mejor calidad de vida, nos recuerda lo que hemos visto en la Florida o lo que vivieron, por supuesto, la primera ola de cubanos de Marielle hace muchos años. Lo cierto es que lo que estamos viendo en este momento es que a pesar de la crisis del coronavirus, fíjate que el éxodo no finaliza, la gente sigue saliendo porque evidentemente prefieren hasta pasar necesidades en otros países que mantenerse en Venezuela. Lo vemos en la frontera con Colombia, que a pesar de estar cerrada, las trochas siguen siendo el camino a salir. Esta semana hubo un reporte interesante en el diario El País que habla de cuántos asesinatos no se han cometido en estos pasos fronterizos, porque ahí también la guerrilla colombiana está. Y a pesar de ese peligro del coronavirus, de todo este contexto, la gente sigue saliendo. A pesar de que también en el continente hay una situación económica compleja, es un drama absoluto que yo creo que eso también ha llevado a los países, aunque no haya una acción concreta, a tomar o por lo menos alzar la voz sobre la situación de Venezuela, porque les está afectando en medio de toda esta situación. Es una situación bastante dramática y es una situación que yo creo que va a seguir ocurriendo a lo largo de los próximos meses, lamentablemente. Ahora, pero fíjate, tú lo llamas dramático, Orián, pero hablas de las autoridades internacionales. Noel, yo he visto al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, he visto las condenas incluso de los Estados Unidos, de otros países, de la Unión Europea, a esta situación. Hay pronunciamientos, pero ¿esto es suficiente para que no vivamos esta situación como la describe Orián Brito en los próximos meses, en el 2021 igualmente? No, para nada. La realidad es mucho más profunda y se parte desde el punto inicial. Usted o extrae el proceso de tiranía comunista que existe en Venezuela o simplemente no va a poder colocar los mecanismos para ponerle fin a esa necesidad de huir. Entonces, cualquier pronunciamiento de esto dentro del marco de la democracia y constitucionalidad venezolana son simplemente vacíos cada vez más criminales. Dejaron de ser estúpidos para ser absolutamente criminales. Bueno, un régimen criminal que a pesar de haber perdido varias batallas este 2020, Orián, sigue ganando la guerra y 2021 no perfila una salida, una luz de esperanza para el venezolano. Nosotros que estamos en exilio, Orián, ¿tienes tú algún pensamiento que te lleve a decir esto va a tener fin el próximo año, en el 2022, o has perdido esa ilusión? Bueno, yo voy a hablar como venezolano en este momento, ¿no? A lo largo del tiempo, por supuesto, uno no se desprende de lo que ocurre en Venezuela, pero yo en los últimos 6 meses he tomado una decisión por salud personal de desconectarme un poco más. ¿Por qué? Porque la frustración es constante. Llega un momento donde tú dices, ¿hasta cuándo voy a estar en este sufrimiento? ¿Hasta cuándo voy a seguir esperando ese día de hoy? Y sobre todo, que es inevitable que uno lo compare también con los cubanos, que muchos viven también con la esperanza de que ciertas medidas o acciones van a llevar a la salida del régimen. He conocido muchos con quienes he conversado recientemente que tienen esa confianza aún. Yo evidentemente apuesto a que eso ocurra en algún momento. Lo que pasa es que el contexto es complejo, porque en el caso de Venezuela, aunque quiero seguir creyendo que puede haber una salida,
no subestimo la maldad de un régimen que se ampara a grupos terroristas, al narcotráfico, que secuestra a la gente cuando le da la gana, que detiene a la gente cuando le da la gana, y que a los ojos del mundo actúa con una impunidad total, porque sí, hay comunicados, exhortos, preocupación, pero en la práctica, en la realidad, es que el régimen hace lo que le da la gana. No Esa hay... enajenación, Orián, esa posición que has tomado precisamente es porque viendo el ejemplo del pueblo cubano, estos 60 años de dictadura, de opresión, ¿crees que vamos en el mismo, estamos en el mismo camino, Orián, para hacerle la misma pregunta después a Noel? Yo me niego, pero siento eso. O sea, yo cumplí hace una semana 9 años que llegué a este país. Y recuerdo que en estos 9 años que he vivido ya acá, he vivido momentos donde digo, yo creo que ahora sí, pero ya me cansé porque evidentemente es un desgaste emocional, porque también es complejo cuando te paras y sale un cubano, así como los cubanos han sido muy solidarios, hay unos que te dicen, eso es lo mismo, no va a pasar nada, entonces eso también te apaga y tú dices, bueno, entonces ¿hasta cuándo voy a seguir en este amor que es lo que me da sufrimiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Noel, tú estás en Venezuela luchando, además luchando por tu familia, pero comparto con Orián, todos mis compañeros, tanto en Radio y Televisión Martí, en Mega TV y en otros trabajos que desarrollo, incluso en la calle, los cubanos, que son mayoría aquí en el sur de la Florida, generalmente te dicen eso. Esto que está ocurriendo, sobre todo en aquellos picos de emoción que hemos vivido, donde tú dices, bueno, me sumo y apoyo esto para el cese de la usurpación, y resulta que ellos mismos como se conoce en la historia de memoria, dice, va a pasar esto, esto, y termina pasando y te termina frustrando. Pero tú estás en Venezuela. ¿Para ti compartes con nosotros dos esto, Noel, o tienes otra visión? Bueno, desde el principio yo siempre he tenido otra visión porque se llama es al despertar del país, a que el país no crea en estas fechas de espejismo, no crea en nada de la manipulación típica de la estructura que ha vestido de democracia esta desgracia, ¿no? Yo vengo desde el 2002 señalando que lo que hace la oposición es colaboracionismo. Quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja, resume ese espacio. Entonces el gran problema ha sido una población que se ha sumado a que eso es esperanza. Entonces cuando deja de perder, cuando pierde la esperanza en eso, pierde la esperanza en el país. La esperanza es Venezuela. Lo que hay que luchar es por Venezuela. Y nada, absolutamente nada de quien te llamó a votar del 2004 para acá sirve absolutamente para nada para la recuperación del mañana. Claro, Noel, Punto. pero Eso es, perdóname. perdona, Alejandro, dame Okay. un segundito. Y eso es básico para poder entender cómo recuperar a Venezuela. No vas a poder recuperar a Venezuela con lo que nos pusieron aquí, porque no te puso aquí solo el gobierno. Es imposible haber llegado a esta situación sin la colaboración de eso que llaman oposición. Bueno, es totalmente cierto. Te iba a decir cuando pretendía interrumpirte que nosotros también luchamos por Venezuela. Nosotros estamos tratando de recuperar a Venezuela, pero hay una gran mayoría de la oposición, Noel, que, aunque tú ya lo has relatado, tú sigues un liderazgo y pareciera que nos lleva, lo has descrito muy bien, pero entonces, ¿en quién creemos o qué hacemos y con quién nos hacemos para poder seguir luchando por Venezuela, Noel? Lo primero es un despertar del entendimiento ideológico. No puede venir cualquiera a pensar que con más socialismo sacas el socialismo. El principal punto. Dos, no puedes venir a confiar tu esfuerzo, tu voz, tu lugar, entregárselo a quienes han hecho posible la vestimenta de democracia de esta desgracia. Entonces, ¿qué está haciendo el país? Revolcándose en el mismo pantano. Y lo que tiene que hacer el país es despertar frente a esa realidad. Ahora, Orián, deja mover el teléfono, Orián, por favor. Estás ahí No. tratando de arreglarlo y te perdimos por un momento, pero allí sigue. Orián Brito, fíjate que nosotros, y yo sé que tú eres un gran luchador por Venezuela, siempre estás presto a la causa, siempre estás dándole cobertura a todos los acontecimientos, pero cuando tú muestras tu frustración como venezolano, hablamos del tema cubano también, de la experiencia que tenemos nosotros conviviendo y agradecemos el apoyo diario que nos brinda la comunidad cubana, Sin duda. sobre todo para abrirnos los ojos. ¿Hay algún factor? Es que quiero llegar a la fibra de Orián. ¿Hay algún factor que tú digas, wow, debimos haber hecho esto o debemos hacer tal cosa? ¿Qué harías tú para recuperar la confianza de esa mayoría que se manifestó, que no apoya a unos y a otros, pero que quiere una salida de la crisis generalizada que vive Venezuela? Bueno, yo me voy a una opción, digamos, contundente a mi modo de ver. Yo, si tuviese la posibilidad,
de hablar con la comunidad internacional, sentarme con algún presidente, le dijera que es muy bonito el apoyo y es bonito una carta de preocupación y desconocimiento, pero sin una acción concreta frente a una banda de criminales no podemos, porque yo no puedo criticar desde aquí a los venezolanos, particularmente a esas mujeres que han perdido hijos en esos momentos de lucha, a esos jóvenes que han muerto, porque han muerto muchísimos a lo largo de estos años en protestas, en manifestaciones. Entonces, no puedo criticar cuando han puesto todo. Y hay algo que siempre me dicen los cubanos: ustedes lo han hecho todo. Si hay que saltar, se salta. Si hay que cantar, se canta. Si hay que trancar una calle, se tranca. Si hay que poner un muerto, se ha puesto el muerto. Entonces, es evidente que si no tenemos la acción contundente para salir de unos criminales, pues pasarán más de 1000 años, muchos más, como dice la canción. Y es lamentable. Hemos hecho todo, Noel. Hemos hecho todo realmente. Precisamente uno de los grandes errores es pretender hacer todo a la vez. Uno de los grandes errores es pretender jugar a la democracia en tiranía. El no haber entendido que estás en tiranía le ha brindado la vestimenta democrática durante 20 años. Tú no puedes decir, salgo a la calle, incendio el país y mañana voy a esperar que con votos voy a solucionar el problema. Lo que hiciste fue volver a vestir de democracia en la desgracia. Y el mensaje que mandaste a los que pudieron haber hecho algo aquí adentro y a los que pueden hacer algo allá afuera es: todavía hay vías democráticas. Y eso se ha repetido constantemente. Entonces, ¿se ha hecho todo? Sí, se han hecho muchísimas cosas muy mal hechas, creyendo que están bien hechas. El punto es sencillo. No estás en democracia. Desde 1999 no existe Estado de Derecho en Venezuela. Te has querido mentir. Ahora, ¿te mentiste tú solo o alguien te hizo la mentira? Te hizo creer esa mentira. Y es allí en donde está la clave para el despertar. Ahora, ¿cómo entender o hacerle entender al liderazgo político, o cómo conseguir un liderazgo político que realmente entienda que el juego democrático no funciona con esta narcotiranía, Orián? Es un tema muy complejo porque a lo largo del tiempo muchos han salido con propuestas y hojas de ruta que se convierten al final en un cuento que no termina en nada. Entonces, claro, hay, como tú lo dijiste, creo que tú, Alejandro, recuperar la confianza es clave. Entonces, ¿quién asume el reto de recuperar la confianza en un momento de crisis tan profunda? ¿Quién realmente? Es un tema bastante complejo que creo que por ahí comienza todo, porque la gente ya actualmente, me atrevo a decir, no estoy en Venezuela, pero uno habla con venezolanos, uno habla con sus familias que todavía viven en el país. Ya lo que la desesperanza es total, y sobre todo en ciertas personas que ya dicen, bueno, mi prioridad ahora es ver cómo en medio de este desastre sobrevivo. Entonces, yo sí veo, si no hay una persona que realmente pueda recuperar la confianza, y como lo dice Noel, sin propuestas, sin mentiras, es ahí donde comienza el verdadero reto en un momento tan complejo. ¿Qué ibas a agregar a esto, Noel, que levantaste la mano? Exacto. El recuperar la confianza es algo bien específico y es lamentablemente demasiado amplio. Aquí el país recuperó la confianza en el voto gracias a Rosales en el año 2006. Imagínate eso. Entonces, el asunto es recuperar la confianza, porque ¿qué pasa si el país se emociona de nuevo ante una mentira? Por eso es que es tan importante que el país despierte ante la realidad para empezar a encontrar quiénes van a ser los portaestandartes de las ideas que te llevan hacia adelante. Pero si no, seguimos en un despertar de veletas. Es fundamental que una masa crítica del país sea realmente sincera con ella misma y entienda la realidad profunda del problema y el instrumental necesario para salir de esto. Y no está representado en nada de lo que nos puso aquí, ni en ninguna de las ideas que nos mantienen aquí. Fíjate, es que el liderazgo, Orián, el liderazgo opositor actual, muy desacreditado, por cierto, y el resultado está, a pesar de que ellos hablen de 6.4 millones de personas que los apoyaron, no se trata de los 30 millones. No están incluidos muchos que estamos en el exilio, porque hemos perdido, como ya lo han hablado, la confianza. Pero fíjate que en esta reunión del líder, el jefe de Juan Guaidó, que es el presidente encargado, que ya en las últimas horas el Departamento de Estado, a cargo de Mike Pompeo, señaló que lo van a seguir apoyando en la Asamblea Legítima, la electa en el 2015, es decir, va a ser presidente encargado per se hasta que esta tiranía termine. Cuando tú hablas de una salida, entonces escuchas a Leopoldo López reunido con el presidente de Colombia, Iván Duque, que bueno, que hay que incorporar en esa posible salida a algunos del régimen. Entonces tú dices, ¿de qué se está hablando? ¿De qué le están tratando de vender al mundo, según tu criterio, Orián? Evidentemente, yo creo, y quizás de repente allí peco yo de, quizás de engañado también, o de
no sé. Lo que yo sí creo es que con 20 años, más de 20 años en el poder, pensar que eso podemos erradicarlo completamente y van a dejar de existir, para mí es una utopía. Es, por ejemplo, lo que estamos viendo en Estados Unidos actualmente, que hay mucha gente que ama al presidente Donald Trump y que sabemos que a pesar de que va a salir, de que no esté en el movimiento, digamos, el trumpismo como tal, muchos analistas y estudios señalan que pues va a seguir. O sea, es decir, la gente que sigue al presidente. Igual yo creo que pasa con el chavismo, aunque evidentemente hay un descontento de gran parte del país que se muestra con la elección que ellos convocaron y fue nula la participación, donde tú ves que no hace ningún acto de calle porque nadie va a ir, pero hay una cúpula que tiene secuestrado el poder. Entonces, claro, si tú tienes un secuestrador que tiene controlado todo, hay dos caminos. O lo matas y sales de él porque lo aniquilas de alguna forma, o te va a tocar negociar. Entonces, allí es donde está el tema complejo, porque mucha gente, yo entiendo, yo por lo menos quisiera que el chavismo no hubiese existido nunca en la historia de mis recuerdos, pero existe, es una realidad. Entonces, negar eso es una situación bastante difícil, que es muy fácil decirlo desde aquí. Hay que ver lo importante que puede ser tomar dos caminos. O lo aniquilas, como te dije, o tratar de alguna forma de tener algún tipo de enlace, que se hizo con esto de la salida, que al final terminó siendo un fracaso, vale recordar, ¿no? Te repito la misma pregunta a ti, Noel, Alejandro. ¿Es la solución esta cohabitación? Yo sé que has estado muy claro en tu descripción y lo eres muy claro, pero tiene el apoyo internacional. Ese apoyo internacional no pudiera obligar a ese liderazgo y a esa conformación de ese gobierno a, mira, tiene que haber un cese de la usurpación, o estamos siendo muy cándidos. Total y absolutamente cándido, porque también el otro tiene su apoyo internacional. Entonces, si la gente no entiende qué significa dentro del mundo, dentro de las Naciones Unidas, Rusia, China, el G77 y toda esa cantidad de cosas, no están entendiendo realidades que están claras, taxativas. Si no se está entendiendo la realidad de lo que significa China, Rusia, Irán y hoy el eje, esta cabeza de playa que es Venezuela en el proceso de esta guerra multidimensional que vive Occidente, tampoco estamos entendiendo nada de la realidad. Entonces, el problema es bastante más grande y también tiene un reflejo pequeño en cuanto a nuestra realidad. Si ponemos a Venezuela dentro de ese marco, se ve inmenso, pero si ponemos el chavismo dentro del marco político venezolano, vas a ver una realidad. ¿Qué pasó en esta elección a la Asamblea Nacional? El país se abstuvo. ¿Quién participó? El mismo porcentaje en votos que participó cuando el país se abstuvo en el año 2005. Eso te muestra una realidad de un músculo electoral. ¿Cómo fue que en las otras elecciones supuestamente se lograban elecciones con niveles de participación récord? Porque la gente era simplemente bulto, llevado, arriado por la estructura opositora. Entonces, cuando sumamos la verdad sobre el músculo electoral del chavismo, que grita fuerte, que tiene dinero, pero el músculo electoral, el músculo real, es bastante pequeño y se ve en cada elección donde se le deja al chavismo solo. Todo lo demás ha sido gracias y cortesía a la oposición que ha usado a la gente para que se vea un bulto. Antes de finalizar, quiero la fotografía de ambos, la descripción del Big Picture, como le dicen aquí en Estados Unidos, la gran fotografía de este 2020 para el venezolano. Comienzo contigo, Orián. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? ¿Cómo comenzamos el 2020 y cómo lo estamos terminando? Yo creo que para mí no hay ganancia, solo hay pérdida. Hay pérdida de confianza, hay pérdida de esperanza, hay pérdida de calidad de vida aún más, que ya estaba perdida desde ese año. Yo no veo ganancia, yo veo más bien un año muy difícil para los venezolanos. Quienes han ganado han sido quienes hacen trampas, quienes viven de los guisos, quienes viven de enchufes, de negocios fraudulentos. Ellos sí, para mí son los ganadores de este 2020, quienes han armado bodegones y todo este tipo de negocios nuevos que ahora hay en Venezuela. Esos son los ganadores en medio de la tragedia, ¿no? No veo que hay ganador. Veo que es un año triste, difícil y pronostico un 2021 complejo, así lo veo, ojalá me equivoque. Muchas batallas perdidas, Noel, para el pueblo venezolano este 2020. Muchas batallas perdidas, pero sí hay una ganancia. Todo lo que sea desgaste y desconocimiento de esa estructura opositora que ha vestido de democracia la tiranía es algo positivo. Si ese desgaste y reconocimiento se convierte en rechazo, ahí la ganancia será efectiva. ¿Qué es lo peor para ti de este 2020, Noel?
Lo peor es el no despertar de mucho de la población y el despertar de veletas. El despertar de veletas. De gente que está entendiendo, oye, sí, esto es una tiranía, pero vuelven al mismo discurso. Esto es una tiranía que tiene todos los poderes y la vamos a sacar con votos. No se puede ser tan pendejo. Mientras la gente esté resumida en eso, simplemente no hay avance. Cada vez ese porcentaje se va haciendo más pequeño, pero cuentan con un núcleo duro y cuentan con una gran masa en el país y afuera, lamentablemente, de mucho generador de opinión que le endosa su apoyo a quienes hacen posible ese discurso. Es un discurso totalmente imposible de entender cuando se piensa con un poquito de lógica. Para ti, Orián, lo peor de este 2020, cuando te hago un recorrido rápido por los 12 meses que están por terminar, ¿qué ha sido lo peor que has vivido, que te ha tocado más, que te ha dañado más tu sentimiento y herido también a la familia que tienes en Venezuela, que sufre con esta tragedia? Yo te lo voy a resumir con una frase que se usa mucho aquí en Estados Unidos, que tiempo es dinero, ¿no? Por eso no se puede perder tiempo. Para mí la pérdida de tiempo ha sido una cosa que invalorable. O sea, todo un año, toda oportunidad dibujada o transformada en mentira o en cuento o en intento fallido, para mí significa una gran pérdida de tiempo y para mí eso no se recupera. El tiempo no se va a recuperar, el tiempo perdido, Noel. No, el tiempo no se recupera. Vidas perdidas, tiempo, eso no se recupera. Lo que el país tiene que terminar de entender es que el daño en infraestructura es hasta una oportunidad. Que en Venezuela está todo por hacer y todo con qué hacerlo. Lo que tienes que sacar lo que está podrido. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido un gran resumen que le estamos ofreciendo, sobre todo a los cubanos, que es la audiencia fundamental de nosotros aquí en Radio y Televisión Martí. Gracias por esto. Les anuncio que en los próximos días vamos a tener un balance, un resumen en Venezuela hoy de lo que ha sido este 2020 mes tras mes. Así que no se lo esperan, por supuesto, en las distintas plataformas. Me despido de mi colega y amigo, de mis colegas y amigos Orián Brito y Noel Alejandro Leal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros en Radio y TV Martí. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.